Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por estar acá nuevamente. Nuevamente pudiendo hablar de su palabra, pudiendo hablar de sus cosas. Es un privilegio siempre poder hacerlo. Y damos gracias a Él porque Él tiene el control de todas las cosas y Él es bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar mientras abrimos las Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 4. Marcos, capítulo número 4. Ya les digo el versículo, pero vamos a comenzar orando. Amén. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos porque solo tú, nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Te rogamos, Señor, que hoy nos guíes en lo que vamos a hablar, que podamos ser precisos en aquello que tú dijiste hace 2000 años, que podamos tener claridad para expresarlo. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que impida que así sea, para que podamos, Señor, decir lo que realmente quisiste decir a nosotros en ese tiempo y ahora para nosotros. Te rogamos, Padre, que te dispongas los corazones de todos los que estamos aquí para recibir tu palabra, como debe ser, como la palabra de Dios, y para que tengamos el corazón dispuesto para practicarla. Ponemos delante tuyo este servicio, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, señores. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Es un texto clásico que llaman, algo que no es la primera vez que lo escuchamos, pero es algo que necesitamos escuchar muchas veces y necesitamos hacerlo porque la Biblia está escrita con propósitos y esa es la idea de que cuando tomamos textos así, el Señor nos permita a todos y cada uno de nosotros ver que tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Y eso es algo importantísimo y rogamos que así sea. Muy bien. Marcos Marcos es un libro que nos habla de la autoridad mesiánica. Trata de mostrar que Jesús es el Mesías. Y Jesús a lo largo del libro de Marcos, en los capítulos anteriores, demuestra su autoridad enseñando, curando, echando fuera demonios, perdonando pecados. Y aunque tiene una oposición tremenda de los líderes religiosos, Marcos quiere regresar a esa autoridad. Y para eso Marcos va a seguir hablándonos de algo que solo quien fuera el Mesías podría estar ejecutando. Y efectivamente son milagros únicos, únicos y especiales. Y obviamente en esta escena que vamos a estar mirando un milagro de los más grandes, es el poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Uy, interesante. Este es el primero de 4 milagros que están aquí desde Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante, para demostrar la grandeza, el poder de Jesús, para demostrar si nosotros también tenemos una fe férrea o una fe débil. Y este va a ser un capítulo que puede probar nuestros corazones. La idea del capítulo es probar qué clase de corazón tiene usted y yo. ¿Qué clase de corazón el Señor tenemos para Él? Y por eso es importante este texto, porque nos ayuda y tiene como finalidad ayudarnos a que la fe eh, sea afirmada. Saber que tenemos un Dios que puede calmar tormentas, que puede dominar las fuerzas de la naturaleza, no está escrito en la Biblia porque sí. La verdad es que es un llamado a todas las personas, a todos los discípulos, a que tengan más fe en Él, más fe en Él. Comience preguntándose cuánta fe tiene en el Señor. Si usted pudiera darle un número a su fe, ¿cuánta fe tiene? De 1 a 10. A ver, venga, miro caras. No, ustedes tienen, no. ¿Se puede -1? No, no se puede en números negativos, pero yo pondría, ¿cuánta fe tienen ustedes? Piénsenlo. Somos hombres o mujeres de fe. Interesante.
El texto es muy bonito y es una narración muy chévere. Con lo que vamos a estar mirando, como les dije, Jesús acaba de hacer unos cuantos milagros en todos los capítulos anteriores, ha hecho unas enseñanzas increíbles y resucita incluso muertos y en el libro hay una cantidad de milagros para demostrar esto. Pero todo lo que está buscando específicamente el libro de Marcos es demostrar Jesús es el Mesías. Y cuando dice el texto en el versículo número 4:35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como él estaba en la barca. Ya había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Uy, interesante. Cuando llegó la noche ese día, le dicen crucemos al otro lado del mar. Uy. Sucede al final de un día muy largo para Jesús, un día donde Jesús ha estado haciendo una cantidad de milagros, de sanidades, ha estado enseñando por muchísimo tiempo y obviamente él se encuentra cansado. Él quiere pasar al otro lado, literalmente al otro lado del mar de Galilea, que básicamente es un lago, pero se dice el mar de Galilea, muy grande, y quiere cruzar al otro lado. Y él, como lo dice el texto, eh, cuando comenzamos en el 4:35, dice, pasemos al otro lado. Uy, y despidiendo a la multitud, él mismo tomó la decisión. En ese momento, para que me entiendan qué fue lo que ocurrió, Jesús está en plena enseñanza, como es su costumbre. Jesús está en una barca, desde la barca está predicando a la gente que está en la playa, por decirlo así. Todos están de pie escuchándolo atentamente y Jesús desde la barca, probablemente sentado, como era la forma que se hacía, está enseñando a ellos la palabra de Dios, el reino específicamente, que el reino de Dios se ha acercado. Uy, y muy chévere. Y les dice entonces que van a pasar al otro lado. Como dice acá, le dice, pasemos al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado, crucemos. Es una orden. Es una región llena de personas gentiles, o sea, de no judíos. Interesante. Él está buscando un respiro para salir de ser tan agobiado por las multitudes, porque miles de personas seguían a Jesús. Jesús ya en ese tiempo tenía un ministerio muy famoso, era muy reconocido. Obviamente la gente no lo buscaba igual que hoy por las razones correctas. La gente iba detrás del pan, detrás del milagro, detrás de un montón de la prosperidad, de cualquier cosa que le diera. Y obviamente Jesús aún así estaba con ellos y trataba de ayudarlos y de convencerlos. Pero también en este momento el Señor dice, vayamos al otro lado, tomemos aire. Esa es la idea, tomar aire. Un respiro para todo eso. Y entonces por eso dice acá el 36, y despediendo la multitud, miles de personas siguiendo al Señor, miles de personas. Uy. Y dice acá, dice, se lo llevaron en la barca tal y como estaba y algunas otras barcas con él. En el texto que tenemos dice, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Las barcas de aquella época eran barcas más o menos, se han encontrado esas barcas hundidas ahí en ese lago. Una barca tenía 8 metros de largo y casi 3 metros de ancho, hecha en cedro con un armazón de roble. Le cabían como 15 personas, o sea, cabía Jesús y los 12, más 2 patos, más o menos, bueno, para que me entiendan más o menos cuántos podrían ser. Pero le cabían 15 personas ahí. Ahora, ahí dice una frase que dice, tal como estaba. Significa sin volver a la orilla, sin hacer algo especial, tal cual como la barca estaba, arrancó. En la misma barca donde se encontraba. Vámonos en esta. Y arrancó. Y literalmente fue lo que hizo.
Ahora, había otras barcas que estaban también, porque Jesús no solamente predicaba desde el barco hacia la gente que estaba en la playa, sino que la gente desde los barcos también lo escuchaba. Muy chévere eso, ¿no? Ahora, esas barcas no se mencionan más y en la historia. ¿Qué pasó, qué pasó con ellas? Mm, no sabemos. Pero el asunto es, ¿qué pasó cuando la tormenta que vamos a narrar ahora ocurrió? ¿Se quedaron destruidas? No sabemos. Y uno como no podemos especular con lo que la Biblia no dice. Pero lo que debe quedar claro es que Jesús despide la multitud, hay un montón de gente en otros barcos que también salen con él. O sea, lo seguían aún en barcos para que entendamos eso. Y eso era interesantísimo. Y cuando llegamos al versículo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y dice que en medio de eso se desata una tempestad, de tal manera que el barco estaba por inundarse. Mm. El mar de Galilea, que es un lago realmente, está ahí, tiene tormentas repentinas. El aire baja rápidamente, aire frío, y choca con el aire caliente del lago y crea borrascas, tempestades. Y es un viento tremendo, muy fuerte, una tormenta de verdad muy fuerte. Y las olas empiezan a chocar contra la barca y le pegan duro y el barco empieza a moverse de una manera muy fuerte. Mm. Ahora, hundirse en las aguas del mar de Galilea era algo serio. Ahí no había, bueno, vamos a tomar esto recreativamente, vamos, no era tomado el mar de Galilea como un sitio de turismo, ¿ok? Y para ellos era algo muy delicado donde la gente podía literalmente perder la vida. Mateo dice sobre el mismo que al ver el fuerte viento, y obviamente también la misma escena pasa en el mismo lugar, nos dice que tuvo miedo de encomendarse a hundirse. Por ejemplo, en el caso de, ¿te acuerdan de Pedro que caminó hacia el Señor? Cuando Pedro se estaba hundiendo también por una tempestad, él dijo, Señor, sálvame, porque el asunto era complejo. Sin embargo, el versículo 38 nos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mm. Y dice que estaba durmiendo sobre, otra traducción, sobre una almohada. Imagínese eso, una almohada interesante. Y le dijo, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Que, uy. Bueno, eso de dormir en los barcos no es nuevo. Entonces dicen, no es nuevo. ¿Quién más se durmió en un barco? Pues, por favor, Jonás capítulo 1 versículo 5. ¿Se acuerdan de Jonás? Claro que él lo hizo pues descaradamente, ¿no? Él estaba huyendo de Dios y se dice que se echó a dormir, dice el texto de Jonás. Mm, Jonás no estaba atento a las necesidades de los que estaban a su alrededor, estaba huyendo de eso. Pero Jesús, por el contrario, estaba dormido. Era 100% Dios, pero era 100% hombre y en su humanidad estaba cansado. Uy. Y descansaba plácidamente porque él tenía algo que era una confianza plena en Dios. Y cuando hay una confianza plena en Dios, no importa qué tempestad se levante. Hay muchos salmos, muchos pasajes en los salmos que hablan de eso. Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Esto es Salmo 3:5. Es un versículo muy bonito que habla de la confianza en Dios para descansar. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El más famoso de todos es el Salmo 4:8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y lo más chévere de todo que se aplica directamente a este texto es Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ush, lindo. Proverbios 3:24.
La Biblia habla de la confianza que incluso para descansar se debe tener en el Señor. No hay un solo momento del día donde el Señor nos suelte. No existe. Él está en todos. Y por eso, a pesar de cualquier circunstancia, hay que descansar. Y aquí dice que están descansando en el Señor, que Él es el que va a quitar eso. Ahora Jesús está agotado por un largo día de servicio de ministerio. Y aunque es el Hijo de Dios, es un hombre completo con limitaciones y debilidades características de la naturaleza humana, en el sentido de que se cansa, tiene hambre, es como cualquier ser humano. Y por eso está descansando en un barco bastante pequeño, porque apenas caben ellos, 13, 15 personas podían caber en esos barcos. Los discípulos entonces dice que se dirigen a él y le dicen rabí, o sea, Señor, le dicen maestro, dice acá, dice en la traducción que nosotros tenemos. Y todavía ahí le dice maestro. Uy, significa que en ese momento de la historia, todos los discípulos del Señor no reconocían a Jesús todavía como Señor, lo veían como un maestro, como alguien que les estaba enseñando, no como Dios, no como el Señor de los cielos. Esa parte debe quedar bien clara para nosotros. Por eso Lucas también dice maestro y Marcos muestra aquí que le dicen maestro, diciendo que todavía no estaba con él, muchos, no era identificado como Señor. Aunque obviamente en el paralelo de Mateo, él sí usa la palabra, Mateo sí usa la palabra Señor. Interesante eso, ¿no? Ahora, lo interesante es la pregunta que le hicieron. Es una pregunta retórica. Dice, ¿no te importa que perezcamos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Es un tono acusador. Por un lado es un grito de ayuda, pero por el otro lado es como hacerle un reclamo al Señor. Ush. Y no faltó aquí el que, dije eso y ustedes voltearon esa cara. Gente reclamándole al Señor, qué grosería, tenaz, que haya gente así. ¿Y acaso usted no lo ha hecho? Mm. Estoy seguro que algunos de ustedes en algunos momentos de ira e intenso dolor, ustedes han levantado su mano con... Pero se imagina regañar al Señor, que básicamente es lo que este texto nos está diciendo. Regañar al Señor. Imagínese eso. Decirle a usted, sí, Señor, usted sí permite unas cosas, lo deja a uno botado en cosas. O sea, tenaz. Uno confiando en usted y vea. Básicamente le están diciendo algo en ese tono. Increíble. Y es una pregunta retórica y sarcástica. Porque ¿cómo es posible que tú, que puedes curar enfermos, que puedes expulsar demonios, porque lo acababa de hacer unos capítulos antes, no puedes salvar a tus propios discípulos? Wow. Ahora, ¿será que ellos estaban regañando al Señor? Lo más probable es que sí. Estaban revelando que había algo que les faltaba, había algo que todavía no era fuerte en su corazón. Les faltaba fe, fe. Les faltaba fe porque no habían entendido quién era Jesús plenamente. Una persona que entienda, ojo lo que voy a decir, plenamente quién es Jesús, va a aumentar su confianza en él cada día. Pero si usted todavía no conoce quién es Jesús, su corazón está lleno de dudas y de temores y de miedos, como los de los discípulos. Wow. Ahora, por desgracia, esta no es la única escena donde vemos eso, donde hay falta de fe, confianza en el Señor. No va a ser la única. En todo el libro de Marcos vamos a encontrar un montón de cosas como esas donde ellos dudan. Por ejemplo, cuando el Señor multiplica los panes, ¿sabe qué escribe Marcos?
Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones, imagínense eso. Y más adelante en otra escena, en Marcos 7:18, cuando Jesús acaba de dar una enseñanza, les dice a ellos, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contar? Dice, ¿todavía no lo entienden? Uy. Mm. Y en Marcos 9:19, respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros? Y aquí vemos una de las pocas frases de Jesús diciendo, estoy como cansado de ustedes. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Es la frase. Uy, imagínense eso. La incredulidad hizo que Jesús, en una casi única escena, dijera una frase que no dice, ¿cómo que Jesús dijo? Él dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Hay algo que ofende a Dios y es la incredulidad en él. Es ofensiva para Dios. Wow. Y muy, no poco, muy, muy ofensiva. Tanto que llevó al Señor a decirle a sus propios discípulos, ¿hasta cuándo, oiga? Y a la gente, ¿hasta cuándo? Increíble. Obvio que el Señor iba a estar siempre con nosotros. Uy, pero así es como lo estamos viendo. Ahora, eso de regañar al Señor es una cosa que muchas personas practican hoy cuando Dios no hace lo que ellos quieren. A veces lo hacen en forma pasiva y otros en forma activa. El que lo hace en forma pasiva no lo voltean a mirar. Deja de orar. Dice, no tengo un drama existencial, no puedo ir a la iglesia porque tengo un drama existencial. No, pues qué lindo. Tengo angustia existencial tipo leyenda, no sé, me tiento y no me hallo. Y estar en una desesperación todos llevados, inmaduros, carnales. Eso es lo que pasa en ese instante. Y esa es la pasiva, incredulidad. Esa, y le da mal genio con Dios, porque no hace las cosas como Él dice. Y ojo, y en lugar de decirle algo de frente a Dios, se lo dicen con acciones y con hechos. Pero está el otro que sí se lo dice un poquito más de frente, quejándose. Ay, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace? Es el colmo. Llevo orando 15 minutos y nada cambia. No, y así cosas que la gente normalmente hace. Y otros le echan en cara, Señor, pero es que yo llevo orando 5 años, 2 años, 7 años. ¿Y a usted quién le dijo que si usted ora tanto tiempo, Dios tiene que concederle lo que usted quiera? ¿De dónde saca usted eso? No nos podemos quejar. Nosotros no podemos quejarnos, y menos regañar al Señor. Por desgracia, la Biblia señala que hubo otros que regañaron al Señor, ¿sí saben? Está en Marcos 8:32. Vamos allá un momentico. Marcos 8:32. Esto les decía, Jesús empezó a hablarle a sus discípulos de que iba a morir. Y adivine quién sale. ¿Quién sale a reconvenir al Señor, a exhortarlo? Nada menos y nada más que Peter, o sea, Pedro. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Imagínese eso. Wow, 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 wow. Increíble, ¿no? La confianza espiritual es muy difícil de alcanzar, aún teniendo a Jesús al frente. Eso es para Pedro. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio de él y aún así pasa exactamente lo mismo. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo es su reacción cuando las cosas no están dándose, cuando las tormentas de la vida llegan? ¿Hay confianza en el Señor o no hay ninguna? O usted al contrario toma una actitud pasiva con Dios y no le dice nada, pero no lo pasa.
o lo regaña, o empieza a decir cosas. Cuidado, todo eso es una falta de confianza en que Dios tiene el control de toda nuestra vida, de cada parte de ella. Y es pecado delante del Señor. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús? Y para mí muy importante entender eso, la diferencia entre Jesús como nosotros lo vemos, lo conocemos, porque Jesús podía estar tan calmado, tan tranquilo, porque nosotros no somos así. ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia tan abismal? ¿Porque nuestros corazones son tan diferentes al de Jesús? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué hay en el corazón de Jesús que no hay en el de nosotros? Pues obviamente es la pureza de él. Jesús, aunque era adorado por muchos, llevaba una vida sencilla. Mire cómo está ahí, las mujeres lo atendían. Era un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Tenía un corazón pacífico. Los discípulos, por ejemplo, se preocuparon por la necesidad de alimentar a miles. Jesús no dijo, gracias a Dios por el problema, y lo solucionó. Los discípulos gritaron en medio de la tempestad, Jesús dormía. Pedro sacó una espada cuando hubo un problema, se puso serio, pero Jesús no. Y levantó la mano para sanar. Su corazón tenía paz. Cuando los discípulos lo abandonaron, se enfadó Jesús. Los soldados le escupieron en la cara, les vomitó fuego encima. Tenía paz. Él tenía paz. Su corazón estaba lleno de propósitos. Tenía claro por qué estaba acá. Le entendía. Y cuando uno entiende el propósito, la confianza en Dios crece. Jesús sabía que Él era el Hijo del Hombre que vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Y se concentró en esa tarea. Toda la Biblia narra que se concentró en esa tarea. Cuando le decían, te vas a morir, Él dijo, no, aún no ha venido mi hora. Y cuando llegó la hora, dijo, consumado es. Así de sencillo. Algo increíble. Y aunque estuvo 3 décadas, 30 años, entre el lodazal que es el mundo lleno de pecado, aún así decidió morir por nuestras equivocaciones. Ese es el corazón de Jesús, es un corazón que revela una íntima relación con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Era alguien que se dejaba guiar por el Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu, el mismo que tenemos nosotros. Y alguien que se dejaba controlar por Dios. Eso es la tranquilidad de él. Eso es lo que le daba confianza, lo que le daba paz. Un hombre que se llenaba y se dejaba guiar en medio de la oración. Ese es Jesús. Alguien que confiaba, su corazón era espiritual. Por eso había paz en su corazón. Mientras el corazón de Jesús es puro, el de nosotros es codicioso. Él es pacífico, nosotros nos afanamos. Él está lleno de propósitos eternos, nosotros nos distraemos. Él es agradable, nosotros somos rebeldes. Él es espiritual, nosotros nos pegamos de esta tierra. Pero ¿sabe qué es lo increíble? No debería ser así, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted tiene el corazón de Cristo. Dice, pero ¿cómo? ¿Yo tengo el corazón de Cristo? Hmm. ¿Dónde dice eso? En Gálatas 2:20. Vamos allá. En Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Vamos allá. ¿Ya llegaron? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él mora en nuestro corazón. Vive Cristo en mí. Si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted tiene el corazón del Señor. Y Él está cambiándonos, transformándonos.
Increíble eso, ¿no? Es, mire 1 Corintios 2:16 como para quedar todavía más. ¿Sabe qué dice? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, mire lo que dice acá, tenemos presente la mente de Cristo. Y sí, sí, yo tengo la mente de Cristo porque pienso así, porque temo así, porque veo las cosas así, porque todavía entonces me ansío, me desespero. Mm, interesante, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Sigamos con la historia. Estamos mirando. Ahora, en la historia que estamos resaltando aquí en Marcos, dice que entonces, cuando la tempestad está levantándose en medio de todo eso, dice que el Señor, versículo 39, Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínese eso, el Señor se levanta y reprende al viento y le dijo al mar, silencio, cálmate. Y el viento llegó y dice, grande bonanza. Bonanza no es una serie de televisión vieja, ¿ok? Bonanza es calma, tranquilidad. Eso es bonanza, ¿ok? En ese momento el Señor demostró su autoridad divina sobre la naturaleza. Reprendió el viento y literalmente cayó, lo cayó, silenció el mar. Ush, ¿sabe qué? Eso solo lo puede hacer Dios. Mire lo que dice el Salmo 104:7. Salmo 104:7. Dice, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Cuando Dios habla, vea, toda la naturaleza, huyen las aguas, todo sale, los mares le obedecen. Wow, increíble eso, ¿no? Salmo 106:9. Salmo 106:9. Reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como un desierto. Ese es Dios. Increíble, ¿no? Nahum 1:4. Nahum es de la Biblia, no otro por ahí que no, el de la Biblia. Nahum 1:4 dice, él amenaza al mar y lo hace secar. Y ahí dice, angosta todos los ríos, Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dice que hace secar el mar. Cuando él ordena que se quede algo en silencio, se queda en silencio, porque él gobierna sobre el mar. Por ejemplo, el Salmo 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, las calmas. Ush. O sea, hay montones de versículos con respecto a esa calma que da el Señor. Señores, solo Dios da órdenes al viento y a las olas. Jesús habla a la naturaleza y obedece en medio de esa gran tormenta y queda reemplazada por una gran calma. Wow. Ahora, Jesús callaba todo, dominaba todo, callaba a los demonios también. Y muchos piensan que esta tormenta era satánica, que se levantó porque el vocabulario que utiliza acá es el mismo que utiliza cuando el Señor echa fuera demonios. Sin embargo, también en Marcos él utiliza esta clase de callar, de hacer, no solamente para echar fuera demonios. Él calma la tempestad. Y entonces él les hace una pregunta, y la pregunta es para todos nosotros. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Les preguntó el Señor. Se lo dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? La pregunta va para todos. ¿Por qué tienen tanto miedo? No, todavía no tenéis fe. Les dice, ¿cómo no tenéis? Les dice, ¿cómo no tenéis fe? Todavía no tienen fe.
Ahora Jesús reprende a los discípulos y les hace dos preguntas retóricas. Una sobre la cobardía, sobre ser gallina, sobre el miedo. La otra sobre la fe. Señores, el creyente tiene que ser valiente ante todos los retos que la vida le mande y confiar en la habilidad de Dios para que ayudarlo, que va a ayudarlo para superarlos. No hay otra forma, no hay otra manera. Y estamos en un mundo lleno de conflictos y lleno de cosas que cada día será más complejo, más difícil. Y si no toma el creyente la opción de tener esta fe que Él pide que tengamos, Jesús no le gusta. Él dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué tienen tanto miedo todavía? ¿Por qué su fe no ha aumentado? Ahora, lo increíble es que aunque Jesús les dijo eso, ellos siguieron en muchas escenas, igual que nosotros, les faltó fe. ¿Qué pasó cuando llegaron a Jesús para arrestarlo? ¿Qué hicieron ellos? Se fueron y lo dejaron solo. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, dice la Biblia. Más adelante, ahí mismo en Marcos 14:50. Ahora, ¿sabes qué es lo terrible de eso? Marcos 4:11, que viene antes de Marcos, que estamos mirando. Mírenlo, ¿por qué es tan terrible la escena? Porque Jesús, cuando está charlando con ellos, les dice una verdad increíble. El Señor hablando, dando un discurso, le dice, los presenta a ellos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Dice, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios. Y aunque el Señor se los muestra, ellos fracasan repetidamente. Wow. ¿A quién se parecen los discípulos? A los creyentes. Aunque el Señor ha mostrado claramente a través de muchas cosas que Él es Dios, todavía los creyentes vacilan y fracasan repetidamente cuando hay que tener fe en el Señor, en la manera que hay que tener. Ahora, Marcos muestra todo eso no para que uno se vuelva como los discípulos, sino precisamente para que uno reaccione y diga, no, yo voy a seguir a Jesús, yo me voy a meter con Él. Ese es el punto. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos hace falta? Tenemos la mente de Cristo, vive en nosotros el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo conocemos más Biblia que ellos, porque hasta ahora se estaba escribiendo. Nosotros hemos visto el cumplimiento de más cosas que las que ellos vieron. Y usted ha visto en carne propia, ha vivido, porque así ha sido, a Dios actuando. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Y por qué nos falta tanta fe? Increíble. Ya vamos a mirar por qué. El texto termina en el 41 diciendo, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y la reacción de ellos, aunque el Señor los está exhortando, ellos, la reacción es de terror, temor. Otra traducción dice, temían con gran temor, aterrorizados. ¿Por qué estaban atemorizados? Aterrorizados. Bueno, por la tormenta, pero también porque Jesús los estaba exhortando. Dice, ¿qué pasa, muchachos? Ahora tenían miedo, no solamente de la tormenta, sino también de quién es este.
que puede parar una tormenta. Uy, interesante, ¿no? Como es el libro. ¿Quién es este? Y más adelante los mismos discípulos, algunos de ellos contestan, este es el Hijo de Dios. Ah, yo le pregunto hoy a usted, ¿quién es para usted Jesús? ¿Su maestro? ¿Solo eso? ¿O es su Señor? ¿Es en el que usted cree que puede detener una tempestad en su vida? ¿O cree que no? ¿Cómo ha reaccionado usted a las últimas tempestades de su vida? Ahí está qué tanta fe tiene usted y qué tanta confianza tiene usted en el Señor. Pero tenemos que responder por qué, qué pasa, por qué no podemos tener un corazón, aunque tenemos el corazón del Señor, aunque tenemos la mente de Cristo, aunque tenemos el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Nos permita darme una ilustración. Esta es la historia de una señora que tenía una casita cerca de una playa, en un lugar muy lejano, a principios del siglo XIX. Era muy pudiente, la señora. Y la gente se sorprendió mucho cuando fue una de las primeras en tener electricidad en su casa. Hasta ahora la estaban colocando en esos tiempos. Varias semanas después de la instalación llamó a su puerta uno de los que leía los contadores, los medidores, y le preguntó si la electricidad de ella estaba funcionando bien y ella le dijo que sí. Entonces el señor le preguntó, pero ¿sabe qué pasa? Es que su medidor indica que usted casi no ha usado nada de electricidad. ¿Está usted usando la electricidad? Y dijo, pues claro que sí. Todas las noches cuando se pone el sol, yo enciendo las luces mientras enciendo las velas y después apago la luz y dejo las velas. Interesante eso. Tenía conectada la electricidad, pero no la usaba. La casa tenía todas las conexiones, pero no la usaba. ¿No hacemos nosotros lo mismo con nuestras almas salvadas, pero con corazones que no cambian? Estamos conectados, pero no hay ningún cambio. Decimos, confiamos en Cristo para salvación, pero no somos, no nos dejamos ser usados por Él ni transformados por Él. Y algunas veces prendemos el interruptor como la señora, pero la mayor parte del tiempo nos conformamos con las sombras. ¿Qué pasaría si usted dejara la luz encendida? Si tratáramos de vivir en la luz. Si nos dedicáramos de verdad a confiar bajo el brillo de Cristo. ¿Qué pasaría? Pues una transformación total, una fe que viviría en aumento, una vida que sería vista muy diferente, una vida en que tomaríamos que todas las cosas nos ayudan a bien, una vida donde diríamos que estamos revestidos de Él. Ahí eso es lo que pasaríamos. Y yo le pregunto si no quisiera eso usted para su vida. Porque eso es lo que desea el Señor. Estamos desconectados, estamos conectados, tenemos corriente espiritual, pero no gastamos nada de ella para alimentarnos, fortalecernos y tener esa fe que da paz en el corazón. Y por eso fracasamos en eso. El texto, señores, por encima de cualquier otra cosa, es un texto netamente cristológico, mesiánico. Demuestra la autoridad extraordinaria de Jesús sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza. Es el tema central de Marcos, ¿no? La autoridad de Jesús como el Mesías. Increíble, ¿no?
Y por eso Marcos dice una y otra vez, ¿quién es este? Preguntan los discípulos una y otra vez hasta que al final del libro literalmente dice, Él es el Hijo de Dios. Jesús les pregunta, los reta, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo le pregunto a ustedes, ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? Y pilas con la respuesta. Si usted dice que es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no le cree? Mm. Jesús es el Señor sobre los cielos y la tierra, señores. El que pagó el rescate por nuestro pecado. El que viene a instaurar su reino en el futuro. Y ya ha demostrado que lo es y puede hacerlo con todo lo que hizo mientras estuvo acá. Pero Él requiere de nosotros algo. Requiere fe. Requiere una respuesta de aquellos que dicen que son sus discípulos, sus siervos. Y no ser como el ejemplo nos muestra, incapaces de confiar durante una tormenta en Él. Y por eso el llamado es, queremos seguir fracasando. Los discípulos en el libro de Marcos fracasan continuamente porque están llenos de orgullo, porque no comprenden la obra de Dios, porque finalmente no lo quieren ver, no ven, aunque están con Dios, no abren sus ojos. Tenemos que aprender a ver el poder de Dios para sostenernos en los momentos más problemáticos y sensibles que vamos a vivir. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto. En los insultos, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando Él es débil y depende totalmente de Dios, entonces Él es fuerte. Eso es 1 Corintios 12:10. Y por eso dice, he aprendido a estar contento en cada circunstancia, como dice Filipenses también 4:12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. También Santiago lo dice, que estemos alegres en cualquier circunstancia. Santiago 1, 2, 4. Tened sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Señores, la prueba vale mucho más, la fe en medio de las pruebas vale mucho más que el oro. Y le trae honor y gloria al Señor. Hay que afrontar las tormentas de la vida no como desastres, sino como oportunidades para ver el poder transformador de Dios operando en nuestras vidas. La vida sigue esta noche, mañana, y no sé qué tiene que depara la vida para todos nosotros. Tal vez usted dice, ya he tenido muchas tormentas. Todos los cristianos las vamos a tener. Pero la pregunta es, si usted tiene claro quién es su Dios, si usted tiene claro quién es Cristo, quién es para usted Cristo, si lo puede ver como Él quiere mostrarse, entonces, a pesar de que va a ser un momento complejo, o ha sido un momento complejo, su fe crece. Él desea que así sea. Cuando la gente no tuvo esa confianza, cuando no tuvo esa fe, el Señor exhortó, llamó la atención. Ese es el punto. Por eso hoy los quiero invitar a que tomemos con la mayor seriedad el que la fe crezca. En que si usted ha entendido realmente quién es Cristo, procedamos con esa confianza.
Que le creamos y que respondamos la pregunta claramente. Yo sé quién eres tú, Señor. Eres el que puede, el único que puede detener tormentas y calmarlas. Y que veamos, como lo acabamos de decir para terminar, que no es un desastre, sino una oportunidad para ver el poder de Dios en acción, operando en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y terminar cantando un himno. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Te pedimos que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Rogamos que tu mano preciosa esté siga sobre todos nosotros. Gracias por la fe, Señor, que tú pides. Ayúdanos a tenerla. Perdónanos porque muchas veces no está. Y gracias porque lo que tú deseas, anhelas, por encima de cualquier cosa, es que aprendamos que tienes un plan perfecto con todas las cosas que ocurren. Y que estás ahí en medio de cada tormenta. Y que todo lo que tú deseas es que respondamos como tú quieres que respondamos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y a contestar a esa pregunta. ¿Quién decís, como tú preguntaste un día, que yo soy? Y que podamos responder, tú eres Dios. Dios hecho hombre que nos salvó y que nos puede llevar en cualquier circunstancia, por más compleja que sea. Por eso en ti confiamos, Señor. Aumenta nuestra fe, te lo rogamos, te lo suplicamos y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.